Buenos días, el día de hoy veremos enfermedad renal crónica agudizada. Mi nombre es Pérez Bautista Lorena Yamidet. Estamos en el módulo de urgencias a cargo del profesor Francisco Nolasco en la UMF 64. Empezando con la definición, vamos a ver que esta enfermedad es un daño renal persistente durante al menos 3 meses, secundaria a la reducción lenta, progresiva e irreversible del número de nefronas y de la incapacidad del mismo riñón para llevar a cabo sus funciones propias. Normalmente hay una pérdida de la tasa de filtración glomerular de menos de 60 mililitros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Los marcadores que nos van a llevar o que nos van a decir que esta enfermedad está presente es una albuminuria o proteinuria elevada, las alteraciones en el sedimento, las alteraciones en pruebas de imagen y alteraciones histolíticas y alteraciones electrolíticas. Bueno, vamos a empezar con los factores de riesgo, que son edad mayor a 60 años, la hipertensión arterial, los antecedentes heredofamiliares de insuficiencia renal crónica, enfermedades obstructivas del tracto urinario, uso excesivo de AINES, diabetes, factor de riesgo cardiovascular, pacientes que son que tienen un trasplante renal. Estos pacientes en sí, posterior al trasplante, ya se consideran como pacientes de enfermedad renal crónica, solo por el trasplante renal. Las infecciones urinarias o sistémicas, como son las infecciones urinarias de repetición, y las enfermedades sistémicas, como son lupus, vasculitis o mielomas. Dentro de su clasificación, tenemos que la CADIGO en el 2012 hizo una clasificación en base a la tasa del filtrado glomerular y en base a la albuminuria. Esta la clasifica en 5 estadios de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Es el estadio 1, que tenemos un filtrado glomerular mayor o igual a 90. El grado 2 ya es un daño incipiente de 60 a 89 con una tasa de filtrado glomerular de 60 a 89. El grado 3 se divide en grado 3A y grado 3B, ya que en varios estudios se dieron cuenta que a partir un filtrado de 45 empieza a haber un deterioro rápido y progresivo de la función renal. Entonces por eso se clasificó en 3A y 3B. 3A con un filtrado de 45 a 50, de 59 a 45, 3B de 45 a 30, y los grados más severos o avanzados es el grado 4, y el grado 5 pues ya es un tratamiento sustitutivo de la función renal. En cuanto a la albuminuria, lo podemos dividir en A1, A2 y A3. Con A1 no hay un daño pues severo, sin embargo ya empieza a haber daños en lo que es en el filtrado. El A2 ya hay un incremento en el daño, y en el grado A3 pues ya es un daño muy avanzado. Bien, para estimar la tasa de filtrado glomerular tenemos varias fórmulas. Entre ellas está CKD-EPI, MDR y Crocov-Gav. La más antigua, pues conocemos, es Crocov-Gav. Sin embargo, esta no es como tan fidedigna para darnos una tasa de filtrado glomerular. En la CKD-EPI se prefiere utilizar esta fórmula cuando tenemos una tasa de filtrado glomerular mayor del 60%. Nos predice con mayor precisión el riesgo de daño y de MDR
Es mejor cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 30. Y bueno, la de gout solo nos va a servir para ajustar medicamentos. En cuanto a en la categoría de albuminuria, bueno, tenemos varias maneras de cómo sacar la albuminuria. Vamos a encontrar que es albúmina en 24 horas, proteína en 24 horas, la relación que existe entre albúmina y creatinina y la relación que existe entre proteína y creatinina. La más usada o la que nos da con mayor precisión es esta. Ahora aquí este sería un estadio A1, este sería un estadio A2 y este sería un estadio A3. En base a la relación albúmina-creatinina sería una cifra menor de 30 miligramos sobre gramo en un estadio A1. En un estadio A2 sería de 30 a 300 miligramos por gramo. O en un estadio A3 sería una relación mayor a 300 miligramos por gramo. Ya nos está hablando de una falla renal muy avanzada, en estadios muy avanzados. Bien, la fisiopatología la vamos a... va a empezar con la pérdida de nefronas que hacen su capacidad, que tienen la función de hacer su tarea como debe de ser. Esta pérdida de nefrona nos va a llevar a una hiperfiltración, donde hay un desequilibrio entre la excreción y la secreción. Y esto a su vez nos lleva a una hipertensión intraglomerular, donde ya hay un daño endotelial severo, hay una alteración de la membrana, pierde su carga, por lo tanto hay una filtración de proteínas, que es, digamos, este paso es el paso inicial de la insuficiencia renal crónica. Esto nos lleva, a un estado proinflamatorio porque se producen varias sustancias proinflamatorias. Existe una proliferación celular y nos causa una trombosis capilar. Esto a su vez, como es constante, es crónico, es más de 3 meses, nos va a llevar a una esclerosis glomerular, que es, el resultado. Esto ya nos da una insuficiencia renal crónica como tal. Dentro del cuadro clínico, pues hay varios sistemas afectados. Entre ellos, el paciente va a tener palidez, secundaria a una anemia que existe. Hay una alteración cardiopulmonar, secundaria a la disnea, la hipertensión y el edema. En cuanto propiamente a los riñones, vamos a encontrar hematuria, proteinuria, daño arterial renal, glomerulonefritis, riñones ahora sí que pequeños y un gasto urinario disminuido. También puede haber calambres por alteración en los miembros pélvicos, secundario a las alteraciones de potasio. También hay cambios cognitivos en cuanto a la afección en el lenguaje y la atención, esto por un síndrome urémico que más adelante lo vamos a ver. Y también hay alteraciones gastrointestinales, como es la anorexia, vómitos y puede o no haber sangrado de tubo digestivo. Bien, vamos a encontrar trastornos ácido-base, como es la acidosis metabólica y la hipercalemia. El trastorno metabólico del fósforo y calcio, esto también secundario a la
paratormona. Va a haber anorexia, náusea, vómitos, estomatitis, gingivitis, fetor urémico, pirosis, gastritis erosiva, pancreatitis, estreñimiento y diarrea. En cuanto al sistema cardiovascular, nos puede presentar una insuficiencia cardíaca, una neumonitis, una pleuritis fibrosa, una cardiopatía isquémica, pericarditis urémica e hipertensión arterial. En cuanto al genito urinario, nos va a presentar amenorrea, esterilidad, atrofia testicular, disfunción ovárica e hiperlipidemia. Y en las alteraciones hematológicas, una anemia normocítica normocrómica, linfopenia y una coagulopatía. En las alteraciones dermatológicas va a haber una palidez, una piel cereal, esto secundario al depósito de urea, prurito, escoriaciones por depósitos de calcio, equimosis y hematomas. En cuanto al sistema neuronal, va a haber una polineuropatía, hay un síndrome de piernas inquietas, disestesias, calambres, fatigabilidad muscular, y en cuanto a la encefalopatía urémica, pues va a haber somnolencia, estupor, coma, alteraciones cognitivas, asterexis, mioclonías y desorientación, agitación y confusión. En cuanto para el diagnóstico, se puede hacer por ultrasonido, por rayos X, por TAC, por resonancia y por arteriografía renal selectiva. En principio, pues tenemos que hacer un diagnóstico como tal en cuanto al cuadro clínico y en base al filtrado glomerular y la albuminuria. Secundariamente, pues ya utilizamos las pruebas de imagen. En cuanto al ultrasonido, se considera como la prueba de elección que permite visualizar ecogenicidad, tamaño, asimetrías, posición, estado del sistema y diferencias córtico-medulares. En cuanto a la tomografía, nos ayuda a la visualización del retroperitoneo y aproximación diagnóstico de masas, si es que pensamos en algún tumor que esté ocasionando la IRC. En cuanto a los rayos X, pues nos traduce el tamaño de alteraciones del contorno y o calcificaciones. Esto, por ejemplo, en las litiasis renal recurrentes. En la resonancia magnética nos va a ayudar en las alteraciones vasculares, a visualizar alteraciones vasculares si esta fuera la etiología de nuestra IRC. La arteriografía renal selectiva, esta se va a realizar cuando hay una sospecha de estenosis de la arteria o infarto renal, ocasionalmente utilizando como método terapéutico el stent y las dilataciones. Y la biopsia, que no está indicado como de primera instancia en todos los pacientes, ni el primer paso a seguir, sino hay más pasos antes a seguir antes de llegar a la biopsia renal. Primero hay que asegurarnos de que, por ejemplo, exista una glomerulonefritis de tipo sistémico, por ejemplo, secundaria a una vasculitis o a lupus, para llegar a la biopsia. Si no, no sería necesaria la biopsia. En cuanto al tratamiento, debemos enfocarnos mucho en la dieta. Debe de haber una restricción proteica moderada en pacientes con filtrado glomerular menor de 20 mililitros por minuto. Hay que calcularlo de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo día, no menor a 0.6, ya que si lo hacemos menor a 0.6, perjudicamos al paciente. La dieta debe de contener una caloría aproximada de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo por día, de las cuales del 50 al 60% deben de ser de carbohidratos y menos del 30% deben de ser lípidos. La meta a llegar son 500 a 100 a 1000, de 500 a 1000 gramos por día de excreción urinaria de proteínas.
En los pacientes hay que evitar todo lo que son conservas, embutidos, semillas, aderezos, cualquier tipo de aderezo, pastas, y por ejemplo como son las sopas Maruchan, hay que evitarlo. Todos los queso y derivados de los lácteos, queso, crema, yogur, y los embutidos, así como las carnes rojas, porque todo eso favorece al daño eh, del riñón. En cuanto al tratamiento, también un punto clave, aparte de la alimentación, es el control de la presión arterial. Hay que mantener una presión arterial diastólica aproximadamente de 80 milímetros de mercurio. Hay que hacer una reducción de las sales en la dieta, una eliminación del consumo de alcohol y el control del sobrepeso. Aquí tenemos una tabla que nos va a decir las metas que tenemos que llegar en los diferentes estadios de nuestro paciente. Es decir, por ejemplo, si nuestro paciente está en un estadio 2 y tenemos una proteinuria de menos de 1 gramo, las metas a seguir es una presión arterial de 140/90, no menos, ni más. ¿Por qué? Porque si es más, favorecemos la hipertensión intraglomerular y eso hacemos que el daño renal sea un ciclo vicioso, o sea, sea más y más y más. En lugar de mejorar al paciente, pues va a terminar avanzando a los estadios de la CADIGO 4 o 5. Va a terminar en tratamiento renal sustitutivo. En cuanto al paciente, si tiene una proteinuria mayor de 1 gramo, ahí sí se ve que la presión arterial sí tiene que ser menor. Tenemos que mantener una presión arterial por debajo o igual de 125/75. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que el daño renal ya está como tal instaurado. Bueno, para el control de la JAS vamos a manejar IECAS o ARA2, ya que existe un mayor beneficio a mayor precocidad. O sea, si lo instalamos mucho antes, hay un mayor beneficio, ya que disminuye la presión capilar glomerular y desacelera la fibrosis renal y disminuye la permeabilidad de proteínas. Lo ideal es combinarlo con diuréticos. Hay estudios donde dicen que la terapia dual es mucho mejor que que la monoterapia en pacientes con insuficiencia renal crónica, y en general con los pacientes hipertensos se controlan mejor con una terapia dual versus una monoterapia. Otro punto importante es controlar la hipertriglicemia y la hipercolesterolemia, instaurando fibratos con una cifra mayor de 886 miligramos sobre decilitro de triglicéridos y obviamente con una dieta favorable, libre de grasas, evitar lo que es frito, capeado, empanizado, hay que evitarlo. Hay que dar una prevención secundaria con estatinas y la prevención primaria se inicia con una tasa de filtración glomerular menor del 60% y un riesgo cardiovascular mayor al 10%. La meta a seguir es conseguir cifras de LDL por debajo de 70. En cuanto al consumo de sodio, debe de ser menos de 2 gramos por día, ya que si la ingesta es más, se aumenta el riesgo de progresión renal. El control del calcio debe de ser por suplementos cálcicos en forma de carbonato o acetato cálcico de 2 a 6 gramos por día cuando el filtrado glomerular es menor de 40 mililitros por minuto.
Debemos incluir metabolitos de la vitamina D, como es el calcitriol, en caso de que persista la hipocalcemia e hiperparatiroidismo secundario. El control glicémico en estos pacientes es muy importante, ya que debemos de mantener una hemoglobina glucosilada menor al 7%, evitar la microalbuminuria y la neuropatía asociada a ello. En estos pacientes no se recomienda el uso de sulfonilureas ni biguanidas por el riesgo de hacer hipoglucemias severas y acidosis lácticas. El manejo con SGLT2 se va a iniciar con una tasa de filtrado glomerular menor del 30%, ya que se ha encontrado que disminuye la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Los factores de la agudización son insuficiencia cardíaca, vómitos o diarrea, exceso de diuréticos, abuso de AINES o IECAS y agentes nefrotóxicos. En cuanto a los trastornos vasculares, debe de haber un control estricto de la presión arterial, como ya lo comentamos, porque si no, lo que hacemos es aumentar más la hipertensión intraglomerular y eso nos, en lugar de beneficiar a nuestro paciente, pues lo perjudicamos más. Vamos a hablar de una anemia grave cuando la hemoglobina está por debajo de 10. Aquí se sugiere el inicio de eritropoyetina con un perfil ferrocinético por ferropenia funcional. Vamos a ver una transferrina menos del 25% o ferritina menos de 200. Y ahí, en ese momento, hay que dar suplementos de hierro. La meta a alcanzar es 11.5 de hemoglobina. Y bueno, si existe aquí datos de pericarditis, que nuestro paciente vaya a urgencias por un dato de pericarditis, lo ideal en este momento es la diálisis en agudo. En cuanto a las alteraciones de fósforo y calcio, tenemos un aumento del fósforo, una hipocalcemia y la hormona paratiroidea va a estar aumentada, secundaria pues a la lesión renal. Esto nos va a propiciar dos cosas, la calcificación vascular y la osteitis fibrosa quística. En cuanto a la calcificación vascular, va a haber un aumento de resistencias cardiovasculares que nos va a propiciar infartos. Y en cuanto a la osteitis fibrosa quística, va a haber un aumento en el recambio óseo secundario pues a la elevación de la hormona paratiroidea. En este caso hay que dar una diálisis en agudo manteniendo un fósforo mayor de 5.5. En cuanto a la acidosis metabólica, hay una hiperfunción de la nefrona para la excreción de amonio. La acidosis metabólica se va a iniciar tratamiento con un bicarbonato menor a 18 miliequivalentes por litro, a una dosis de 0.5 a 1 miliequivalente por kilogramo por día, llegando o tratando de llevar al paciente a niveles óptimos de 20 a 24 miliequivalentes por día. ¿Cuáles los beneficios al controlar la acidosis metabólica? Pues vamos a mejorar el pronóstico de mortalidad y la progresión de la enfermedad renal aguda. Vamos a mejorar las alteraciones óseas, el catabolismo proteico. Vamos a evitar que se agrave las alteraciones que tiene la la hormona paratiroidea. Vamos a mejorar las alteraciones de contractibilidad miocárdica y la resistencia a la insulina y la hormona de crecimiento. Vamos a mejorar la inflamación sistémica y vamos a evitar la hipotensión. En cuanto al síndrome urémico, hablando como una de las complicaciones que se presenta más en esta patología y por lo que los pacientes van más al servicio de urgencias, bueno, vamos a ver que son síntomas relacionados por elevación de ASUADOS, que estos no son excretados por por la orina. El cuadro clínico pues puede haber pericarditis, neuropatía y coagulopatía. El tratamiento
es la diálisis en agudo. En cuanto a la coagulopatía urémica, esto se va a dar por una disfunción de la glucoproteína 2B3A que nos da una enfermedad de von Willebrand adquirido. Esta se va a tratar con desmopresina, ya que se ha visto que la desmopresina aumenta los multímeros del factor de von Willebrand y el factor 7. Sin embargo, una de las complicaciones de la desmopresina es que hace un fenómeno de taquifilaxia, es decir, que por cada dosis que se le dé al paciente va a necesitar dosis superiores para un efecto terapéutico y un efecto que tenga beneficio en el paciente. Si el paciente no tiene mejora con la desmopresina, entonces ahí no hay vuelta de hoja y daremos diálisis en agudo y crioprecipitados. En cuanto a la encefalopatía urémica, esta se va a dar cuando existe una tasa de filtrado glomerular menor del 15 mililitros por minuto. La causa no es realmente fidedigna, sin embargo se dice que puede ser secundario a azoemia o a un desequilibrio entre la diálisis, entre lo que entra y lo que sale. Existe un edema cerebral por eliminación rápida de urea durante la hemodiálisis o diálisis. Su cuadro clínico es cefalea, náuseas, desorientación, apatía, irritabilidad, visión borrosa, asterexis, confusión, alucinaciones, convulsiones, coma e incluso la muerte. El signo más primario o característico que nos debe de llamar la atención, por ejemplo en la consulta, es que el paciente va a empezar con un temblor, con asterexis y delirium. Pero principalmente el temblor es el síntoma que nos va a decir que el paciente va a cursar con una encefalopatía urémica. El tratamiento pues son los agentes hipertónicos que los vamos a aplicar por intravenosos, como es el suero glucosa o fisiológico hipertónico o manitol. El tratamiento, pues como lo habíamos comentado anteriormente, es la diálisis, que mejora el pronóstico del paciente. En cuanto al tratamiento sustitutivo renal, hay varias indicaciones por las cuales iniciar el tratamiento sustitutivo. Esto es, como ya lo habíamos comentado, por la pericarditis o pleuritis, la encefalopatía urémica, la diátesis hemorrágica, la sobrecarga hídrica o refractaria a diuréticos, como son los pacientes con edema exagerado de miembros pélvicos, con pacientes con ascitis. Y también otro punto es la hipertensión resistente, que no mejora con los medicamentos que le estamos proporcionando al paciente, las alteraciones metabólicas persistentes y la malnutrición. En cuanto a el tratamiento sustitutivo renal, tenemos dos modalidades, que es la hemodiálisis y la diálisis. La hemodiálisis, existen 3 vías, digámoslo así, o 3 métodos. Uno es el acceso venoso en miembros torácicos no dominantes. Esto es por medio de fístulas arteriovenosas que tienen o deben de tener una maduración de 6 meses previo a iniciar una diálisis, previo a iniciar una hemodiálisis. Lo que aquí es factible es hacer primero una diálisis para que esa fístula madure y la podemos usar. En esta modalidad hay una menor tasa de infección y mayor durabilidad. En cuanto a los injertos arteriovenosos y el catéter Majorcan, pues hay un inconveniente porque hay mayor tasa de infección y complicaciones. Y esta sería ya la última opción cuando no hay accesos venosos, cuando a nuestro paciente ya no, que la mayoría de nuestros pacientes pues ya no tienen accesos venosos
se opta por alguno de estos dos, ya sea el injerto arteriovenoso o el catéter Majorca. En cuanto a la diálisis, es una colocación de catéter dentro del peritoneo. Se dice que se debe de esperar 14 días para evitar fugas para su utilización. Sin embargo, pues en muchos servicios se utiliza de forma inmediata por la agudización de los problemas del paciente. Esta modalidad es un poco autónoma a diferencia de la de hemodiálisis, ya que los pacientes pueden andar o hacer su vida de manera normal, entre comillas. Y pues sí, aquí nada más es cuidar la línea, ¿no? Una de las complicaciones pues es la peritonitis. Se da principalmente secundaria a hongos y puede haber una tunelitis. La tunelitis es la infección que se da en esta parte del catéter, no en el sitio de salida, no dentro del peritoneo o un proceso de peritoneo, sino en la parte del catéter que pasa por el tejido celular subcutáneo. Aquí hay que hacer énfasis en que para hacer la diálisis tenemos 3 tipos de bolsa: la amarilla, la verde y la roja. Hay que, pues obviamente, valorar al paciente en cuanto a todo, cómo está la función cardíaca, si la retención de líquido es demasiado, para saber qué tipo de bolsas vamos a utilizar en cada paciente. No es como una receta de cocina de que tal paciente, por ejemplo, si el paciente tiene ascitis a tensión y edema de miembros pélvicos, tenemos que utilizar bolsas rojas, que son las que jalan más agua. No, hay que valorar también al paciente en cuanto a la presión arterial, la volemia, si son si tiene aminas o no el paciente, o si es necesario poner aminas para evitar que el paciente se choque. Entonces sí es muy importante aquí la diálisis. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero sus comentarios y sus dudas. Les dejo la bibliografía y dudas, comentarios, los estaré leyendo. Gracias.